Hola amigos, bienvenidos a Éxito en la Familia. Qué gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy vamos a estar hablando de temas financieros. Estoy emocionada porque siento que voy a aprender algo nuevo. Así es, vamos a hablar del dinero, así que no te lo pierdas. Acompáñanos. Hola amigos, bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Nuevamente un placer que estés aquí con nosotros. Estamos súper contentos de estar aquí. Siento que cada vez es un privilegio, un honor poder compartir este tiempo con ustedes. Sí, y les agradecemos mucho a toda la gente que nos escribe, que nos manda mensajes, ya sea directamente a través del WhatsApp en el 972-813-9222. Ahí lo puedes ver en pantalla, nos puedes mandar tus preguntas y aquí las vamos a contestar. Y hoy tenemos un grupo de preguntas, amor, que tienen que ver con finanzas. Entonces, si tú tienes negocios o tienes preguntas diferentes con el diezmo, con las primicias, con todo esto, te va a gustar mucho este programa porque vamos a contestar algunas de esas preguntas que tú nos hiciste favor de mandarnos. Así que vamos a poner la primera pregunta, si nos hacen favor. Excelente. Sí, Dios les bendiga. Mi nombre es Limbania Echeverry. Yo quisiera que me dieran un consejo. Mi hijo está emprendiendo un negocio, está asustado, tiene miedo. Entonces yo quisiera que me ayudaran con un consejito. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo para que no tenga miedo? Porque está asustado. Tiene 20 añitos, entonces cambió de trabajo y está emprendiendo un negocio. Muy bien. Sí. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por escribir. Y qué bueno que hay jóvenes emprendedores, amor. Eso es muy importante. No sabemos el nombre de tu hijo, pero te felicitamos por tener hijos emprendedores. Y bueno, es normal tener cierto nerviosismo, pero realmente no miedo. Porque Dios nos dio un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero sí es importante, creo que lo que estás tratando de decir es que tiene cierto nerviosismo de poder emprender algo nuevo, donde va de por medio tiempo, energía y dinero. Es cierto, y ser cuidadoso, cauteloso es bueno cuando vas a emprender algo nuevo, en especial un negocio. De hecho, el versículo me viene a la mente cuando Jesús dice que hay que calcular primero antes de edificar la casa. Así es. Calcular bien. Y eso, pues sí, lo tienes que hacer con mucho respeto. Más si estás involucrando finanzas, a veces pides prestado, hay otra gente que te está apoyando y con más razón tenemos que tomarlo con mucho respeto y responsabilidad. Entonces, eso es bueno. Así es. Y hay un cierto temor sano. Por ejemplo, y es más respeto, el concepto del temor al fuego, ¿no? O al dolor, es tener respeto al fuego, ¿no? Decir, pues no lo voy a tocar, no voy a jugar con el fuego, ¿no? Porque sé el poder que tiene. Entonces está bien que tu hijo reconoce el poder y la responsabilidad que es emprender algo nuevo como un negocio. Pero como tú dices, no debe ser un temor de miedo, ¿no? Porque a su edad, aun si se equivoca, se puede levantar de nuevo. Yo creo que es un mensaje importante para los jóvenes. Sí, claro. Y obviamente creo que también el concepto de tener esa sensibilidad o respeto por perder a lo mejor lo que uno tiene que ver también con la falta de información que se tenga conforme al negocio. Porque a veces vienen negocios de que, oye, ¿qué tal si vendemos esto? Oye, está buenísimo. ¿Y si lo vendemos? Mi comadre nos lo produce y yo lo vendo. Y luego llegamos al mercado y resulta que está muy caro o que ya existe ese producto y ya está sobresaturado el mercado y entonces no hay una buena planeación. Entonces, ¿cómo puedes evitar ese temor o ese miedo o ese fracaso? Número uno, todos los negocios tienen un índice de riesgo, porque por eso son negocios y no sabes si el producto que vas a comprar y a vender realmente se va a aceptar en el mercado y está con los precios adecuados. Pero bueno, número uno, yo diría, primero que nada, tienes con qué hacer el negocio. Eso es número uno, ¿sí? O sea, no puedes decir voy a hacer un negocio sin dinero. Tienes que hacer un negocio con dinero. Y si no tienes el dinero,
pues no puedes hacer el negocio, porque puedes meterte en el problema de pedir prestado algo que no tienes y que tiene un alto riesgo. Y bueno, la gente que presta dinero para hacer negocios está también tomando un riesgo de que puede perder ese dinero. Entonces, número 1 es si se tiene el capital para hacerlo. Número 2 es cuánto cuesta hacer ese negocio. Y normalmente tú tienes que sacar un promedio de 6 meses de los costos básicos del negocio para que tengas ese colchón de 6 meses, porque un negocio, igual haces una venta rápida y te levantas, pero de repente vienen 2, 3 meses que a lo mejor no, y ahorita con todo lo que está pasando, no es para asustarse, no es para decir, ay, no voy a hacer negocios, al contrario, hay grandes oportunidades de negocios ahorita en cada etapa de la vida y cada situación y época del mundo. Siempre ha habido gente que pierde negocios y que otros hacen negocios de los que pierden negocios. Exacto. ¿Verdad? Entonces, Dios nos dio la habilidad para crear y hacer negocios. El capitalismo es un plan que funciona, pero hay que hacerlo. Entonces, yo diría, por poner algunos pasos sencillos. Número 1 es tener la información correcta del negocio. Y esto es una manera de bajar los riesgos, ¿no? Yo siento que su hijo tal vez tiene temor porque ve todo como riesgo. ¿Cómo puedes hacer lo que tiene en su corazón, como él puede hacerlo, pero bajar los riesgos? Así es. Entonces, número uno es información, ¿sí? La información tiene valor. Número 2 es que el capital. Si se tiene el capital, y recuerda tener un capital por lo menos de 6 meses de los gastos operativos que lleva ese capital. ¿Y está bien pedir prestado para un negocio nuevo? Bueno, depende de las garantías. O sea, y el interés, ¿verdad? Y si las personas que están prestando el dinero, o el banco, que en este caso, que no creo que sea un banco el que te prestaría el dinero a un jovencito de 20 años, pero bueno, puede suceder, tiene que ver con el riesgo que se tiene, pero la gente tiene que tomar el riesgo de decir, ok, lo voy a prestar, pero lo voy a prestar con un riesgo. Ahora, yo prefiero que tengas el dinero inicial, y si tienes un socio, que pongas por escrito todo lo que el planteamiento del acuerdo que se está haciendo, porque lo hemos vivido, lo hemos visto ver muchas veces que, no, hombre, somos súper amigos. No, hombre, si tú puedes confiar en mí. Confías en mí, pero no es que la persona muchas veces sea deshonesta, que sí pasa también. Pero muchas veces es simplemente que pensamos diferente. Y entonces yo veo las cosas de una manera y tú las ves de otra manera. Y entonces ya cuando somos socios, pues yo pensé que yo iba a recibir tanto, no, pero es que yo pensé que ibas a dar tanto, no, pero es que yo pensé, y lo hemos visto, lamentablemente, hemos vivido en carne propia situaciones que por las expectativas incorrectas, a veces por falta de madurez, a veces simplemente por desconfianza, por temor, uno toma decisiones incorrectas y puedes hacer que la sociedad se pueda disolver sin haber tenido que pasar por eso. Sí. Entonces, bueno, información, capital, ¿sí? Es muy importante. Todo por escrito. Todo por escrito es también muy importante. Y luego, sobre todo, darle un periodo de tiempo al negocio. O sea, a un negocio le tienes que dar un periodo de tiempo, mínimo 6 meses, 1 año, para que veas si realmente es negocio. Y lo otro es que vas a tener que invertir no solamente dinero, sino también tiempo y energía. Tiempo en conocer el negocio, en estudiar el negocio, aprender el negocio, y la energía que se necesita para meter ese tiempo, pero ahora sí ya en práctica, en ir a vender, ir a cobrar, ir a llevar las cosas, fabricar esto, ir por la mercancía, todas aquellas cosas. Si tu hijo tiene la capacidad de ser constante, porque lo que importa mucho en un negocio es la disciplina del negocio. ¿Sí? Si tú tienes eso, si tienes esa oportunidad, entonces sí, pues adelante. Y si no, yo le daría el consejo a tu hijo que se espere hasta que tenga esos puntos más claros. Y lo último es que no tiene que hacer el negocio. O sea, puede hacer el negocio, pero no tiene que hacer el negocio. Porque una vez que se mete en el negocio, va a ser difícil salirse. ¿Cómo es eso? O sea, sí puede hacer el negocio porque se pueden hacer negocios, pero muchas veces piensas, tengo que hacer este negocio porque se me va a ir la oportunidad. Quiero decirte algo, que siempre hay oportunidades. Si no cuentas con el tiempo, con el capital, con la información
pues mejor espérate hasta que lo tengas. Si Ajá. tienes todos esos requisitos, entonces sí podrías hacer un planteamiento de decir, ok, voy a empezar el negocio. Exacto. Y no tener temor de fracasar a esa edad, la verdad, porque Sí, aún si no funciona, gracias a Dios, pues no tienes todas las... Pero amor, algo que es importante es el riesgo. Tienes que limitar el riesgo. Sí. Sí, o sea, no nomás es que si no importa, ¿qué tal si le prestan, no sé, $100,000, ¿verdad? Claro. Y no importa, no, pues no, sí importa. Lo importante es que el riesgo sea limitado, que sea manejable. Sí. Sí, entonces, sí, o sea, vas a tomar un riesgo y sí te puedes levantar si no funciona, pero con un riesgo calculado. Sí, así que eso es muy importante y a veces no calculamos esos riesgos. Y por último, y lo más importante sería en esto, ya una vez que tengas todo eso, es decir, necesito la bendición de Dios. Porque Dios dice que Él añade riquezas sin problemas. Sí. Entonces, si tú pones todas las cosas en orden, entonces sí puedes recibir esa bendición de Dios. Si tú le dices al Señor, bendíceme, ayúdame, dame favor, pero tienes un desorden, es muy difícil que Dios te pueda bendecir con el desorden, porque Dios es un Dios de orden. Bueno. Pero vamos a orar por todos tus jóvenes antes de irnos a esta pausa, que son emprendedores. Señor, te Amén, damos gracias, Señor. Señor, por la capacidad que tú nos diste de ser emprendedores, por la capacidad de hacer negocios, de crear riqueza. Me acuerdo de Gracias, Deuteronomio Señor. 8, Señor, que dices que no se te olvide que yo soy el que te da la habilidad, la fuerza para crear la riqueza. Así que, Señor, gracias por todos los jovencitos que nos están viendo, sus papás, que están animando a sus hijos, pero que tengan la sabiduría. Sí, de hacerlo bien. Dale sabiduría, Señor, para que hagan bien las cosas, Señor, y que tu favor abra puertas, contactos, oportunidades, para que Gracias, siempre ellos Señor. tengan presente que es para avanzar tu reino y su vida, en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Entonces, vamos a escuchar más preguntas porque todo ese tema financiero es muy importante. Si nos pueden poner la siguiente pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Carlos Andrés Pérez, desde Colombia. Quiero preguntar si las primicias ayudan a la prosperidad en la familia. Gracias. Excelente, muy bien, Carlos Andrés. Pues muchas gracias por escribirnos desde Colombia. Qué bonito tu país. Les enviamos un fuerte abrazo. Es una excelente pregunta porque me supongo que tiene que ver con decir, ok, estoy haciendo un negocio, o sea, las primicias es lo primero de, ¿sí? O sea, es, por ejemplo, si tú tienes... Es un término bíblico. Es un término bíblico. Pero habla de cuando el pueblo de Israel, el Señor les decía que trajeran las primicias. De ¿sí? sus De sus cosechas para que hubiera abundancia tanto en la casa de Dios como en la casa de las personas. Era como decir, Señor, la primicia representa también lo que es importante para ti. Entonces, si tú das lo primero a Dios, estás diciendo tú, Señor, eres lo importante. Pero otra cosa que se maneja también es que cuando uno hace un negocio, inicia un negocio, un trabajo nuevo o algo, el primer ingreso que tienes también se considera como una primicia. Y entonces se ha hablado mucho, yo he escuchado esto, de que cuando inicies algo nuevo, un negocio o una cosa así, la primera venta dásela al Señor para que te bendiga con todo lo demás y con la intención de donde está tu tesoro, está ahí tu corazón, ¿verdad? Mateo 6:21, que está hablando exactamente de eso. Pero tiene que ver también con el desánimo o la desilusión de muchas personas que han hecho eso, pero que no han encontrado esa bendición. Yo di mi primicia, no, y me fue, pero me fue súper mal y no funciona el negocio. Como ya, si fuera un botón que... Ya hasta lo cerré, sí. ¿no? Ajá, sí, como un botón, como una... Algo automático. O mágico a veces, ¿no? La gente piensa. Así es, sí. Muchas veces la gente dice, bueno, voy a dar mi primicia. Y a veces en la iglesia, y lo digo con mucho respeto, pero a veces no se explica todo el paquete completo. Y entonces la gente dice, pues hay que dar sus primicias, traigan sus primicias, hermano. Y la gente va y da sus primicias, pero luego se decepciona porque no ve el resultado. Pero yo te voy a decir cómo funcionan las primicias de acuerdo a lo que yo he aprendido en la palabra de Dios y también lo que hemos escrito aquí en este libro que se llama Un matrimonio divino. Aquí lo tenemos y ahí viene toda una sección que un capítulo completo que habla del dinero, del diezmo, de las primicias, de todo eso. Pero lo vamos a explicar de esta manera. En el mundo espiritual, Dios puso ciertas leyes y en el mundo natural también. Y funcionan paralelamente. Entonces, hay varias leyes
espirituales y varias leyes naturales que se tienen que aplicar en conjunto para que la economía realmente funcione como Dios la describe en la palabra de Dios, en su palabra. Entonces, vamos a hablar de las leyes naturales. Las leyes naturales son trabajar con honestidad. Eso es muy importante. Una persona que no es honesta en su trabajo y da la primicia, pues también se está balconeando solos, ¿no? O se está metiendo el pie solo, porque estás abriendo una puerta de bendición, pero también estás abriendo una puerta de maldición atrás. Sí. Entonces se cancela, por así decirlo. Entonces, primero, trabajar honestamente. Sí. Después es hacer un presupuesto o vivir dentro de tus límites, pero no puedes vivir dentro de tus límites si no haces un presupuesto. Tener tus finanzas en orden. Así es, que es muy importante un presupuesto. Ahí en exitoenlafamilia.com tenemos todo un curso de cómo hacer un presupuesto, están los formatos y todo. exitoenlafamilia.com, ahí lo puedes bajar. Finanzas sanas. Finanzas sanas se llama, finanzas sanas. Y ese presupuesto te ayuda para vivir dentro de los límites y no salirte de ellos. La tercera parte es ahorrar y la cuarta es invertir. Entonces, no puedes invertir si no tienes ahorros, o sea, si no tienes un excedente de tu ingreso. Si tú ganas 1,000 pero te gastas 1,000, pues no puedes invertir en nada porque no tienes extra. Pero si tú ganas 1,000, gastas 900 y ahorras 100, o sea, mejor en el transcurso de un año ya tienes 100 de cada mes, ya tienes 1,200. Ahora eso sí lo puedes invertir en algo, ¿no? Entonces, esas son las leyes naturales. Muy importante llevarlas a cabo. De hecho, hay gente en el mundo que no conoce de Dios que prospera muchísimo. Y es porque hace esas leyes. Sí. Trabaja con honestidad. Hablo gente decente, ¿verdad? Sí, que no está en situaciones ilegales o cosas así. Gente que trabaja de una forma correcta. Entonces trabaja con integridad, vive dentro de sus límites, ahorra e invierte. Entonces tú hablas de la prosperidad económica. Así es, pero... Porque hay gente que tiene mucho dinero, pero no son prósperos. ¡Tilín! Exacto. O sea, hay gente que tiene mucho dinero, pero no son prósperos. Sí. Pero bueno, ahora vámonos a lo de los diezmos, las primicias, las ofrendas, todo eso. Hay gente que dice, bueno, yo diezmo o doy primicias, pero no sé si va a haber un resultado en eso. Sí lo va a haber si tú tienes un orden financiero. Si tienes un orden financiero, tú puedes estar confiado que cuando tú das tus diezmos y tus primicias al Señor y tus ofrendas a los ministerios o a las personas con las que tú apoyas, todo eso trae un retorno espiritual, pero también trae un retorno físico. De hecho, el Señor lo habla en Lucas, tú lo puedes leer, ¿verdad? Da y se te dará. O sea, es un principio. Das un Dios dador. Y Dios siempre nos bendice cuando nosotros damos. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, es una ley espiritual. Entonces, cuando tú le das a Dios tus primicias y dices, Señor, yo te agradezco por lo que tú estás haciendo, por ese negocio. Supongamos que abrimos un negocio, tuvimos una venta y te voy a explicar cómo se da una primicia. Haz de cuenta que tú abriste un negocio y vendiste 1,000 zapatos. Bueno, vamos a ponerlo en dinero. Vendiste 1,000 pesos de venta, pero tu costo de esos 1,000 pesos, vamos a suponer que eran zapatos, te costaron 500 pesos. ¿Sí? Entonces tu ganancia son 500 pesos. De esa ganancia, ¿cuál es tu costo de operación? Pues son 200 pesos. Entonces tu ganancia real son 300 pesos. 500 de los zapatos, 200 del costo operativo y realmente lo que te vas a llevar a la bolsa son 300. Esa es tu primicia. Eso es lo que podrías darte primicia. No los 1,000. Porque mucha gente vende 1,000 y dice voy a dar los 1,000. Pero estás dando los 1,000 de los zapatos también, que no eran tuyos. Tú da lo que es eso tuyo. Eso es importante. Y eso, entonces, cada vez que vendes, das. No, ¿Cómo es la primicia? La primicia es importante porque ya después son esos porque luego no diezmos. te quedas con nada. Sí, no te quedas con nada. Sí, o sea, es decir, si tú haces un pacto con Dios, no tienes que hacerlo, pero cuando tú haces un pacto, en Malaquías dice el Señor, ustedes me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Y dices, bueno, los diezmos, pues bueno, sí, entiendo que a lo mejor eran de Dios y yo los tomé, se le robaron en eso al pueblo de Israel, pero también dicen, me robaste en las ofrendas, porque una ofrenda, aunque es libre, pero cuando tú la comprometes y no la das,
le estás robando a Dios. Entonces, una primicia es cuando decir, ay Señor, si hacemos este negocio, te voy a dar la primicia como agradecimiento. Que es la primera venta, que tu es la ganancia. primera venta, la primera ganancia. O una primicia puede ser, tú puedes decir, puede ser la primera venta, puede ser el ingreso de la primera semana, puede ser el ingreso del primer mes, sí, o sea, dependiendo de las cosas. Es diferente que los diezmos. Muy diferente. Okay. Porque no es el diezmo es el 10% de tu ganancia. De lo que tú te llevas siempre es el 10, pues por eso se llama diezmo, porque es el 10%. Okay. Pero una primicia, tú puedes decir, es una ofrenda especial que lo haces una sola vez por cierta situación que vas a emprender. Y se lo dedicas al Señor y es un compromiso que tú haces con Dios. Y esa primicia puede ser 20 pesos, 1,000 pesos, dependiendo de lo que Dios ponga en tu corazón y lo que tú comprometas en tu corazón. Y una vez que eso sucede, lo tienes que hacer porque si no, le estás robando a Dios. Ahora, si hay gente que se ha comprometido, no le ha dado a Dios y luego se arrepiente, ¿le debes a Dios? No, no le debes a Dios. Simplemente pídele perdón a Dios, sí, camina hacia adelante, pero también la bendición que venía con la primicia tampoco la vas a recibir. Okay. Entonces es importante que cuando tú comprometes algo a Dios, lo lleves a cabo dentro de los límites que tú tienes, no comprometas dinero que no es tuyo, maneja una vida de orden financiera y entonces cuando tú le digas a Dios, Señor, aquí está, te quiero dar esto, Señor, como agradecimiento, bendíceme. Claro que va a traer una bendición sobrenatural sobre tu vida. Entonces, ¿son importantes? Sí. ¿Abren puertas a la bendición? Sí. Siempre y cuando haya un orden total en las leyes naturales y en las leyes espirituales. Y que tu corazón está alineado bien, como Así que es. el motivo de tu corazón. Así es, por eso dice la palabra en Mateo 6:21, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, tu corazón va a seguir donde pones tu tesoro. Y eso es alinearlo con Dios. Aún si tú sientes no dar, cuando tú dices voy a dar porque quiero alinear mi corazón, tu corazón va a seguir donde pones tu dinero. Bien. Así que la respuesta es sí hay bendición, pero siempre y cuando haya orden en la forma en cómo se hace. Espero que te haya servido. Si no, ve ahí a exitoenlafamilia.com, descarga lo que se llama Finanzas Sanas y son varias horas de toda una explicación financiera de cómo manejar tus finanzas para que tengas éxito. Amor. Muy bien, pues Excelente. ya aprendí algo. Muy bien, pues gracias por escribirnos, gracias por mandarnos sus preguntas. Les queremos muchísimo, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Adiós.